Bienvenidos al módulo 2 de Baseball 5. En este módulo repasaremos el reglamento oficial de Baseball 5 de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Analizaremos las reglas del juego y explicaremos detenidamente cualquier situación que pueda generar dudas. Tenga en cuenta que esta es la última versión del documento. Es posible e incluso normal que las reglas del juego se adapten y evolucionen con el tiempo. Esto es común a todos los deportes. Manteniendo la filosofía accesible de Baseball 5, la WBSC está tratando de mantener el reglamento lo más simple posible. Sin embargo, a medida que la disciplina evolucione, el reglamento también evolucionará. Le alentamos a mantenerse actualizado consultando regularmente los sitios web de Baseball 5 de la WBSC. Para resumir, el Baseball 5 es la versión urbana de los juegos clásicos de béisbol y softball. Es una disciplina rápida, joven y dinámica que sigue los mismos principios fundamentales de sus disciplinas madre. Baseball 5 se puede jugar en todas partes y solo requiere una pelota de goma. Solo para resumir nuestra presentación aquí, comenzaremos mirando el campo, luego pasaremos a los preliminares del juego. Después nos sumergiremos en las reglas del juego y finalmente observaremos lo que sucede al final de un partido. ¿Cómo puede terminar un partido? Primero echemos un vistazo al campo de Baseball 5. Como pueden ver, es un campo de juego bastante compacto. Y es debido a estas estrechas dimensiones que comenzamos a comprender la velocidad y el ritmo que tiene Baseball 5. El cuadro interno tiene forma cuadrada, con una base en cada esquina. La distancia entre bases es de 13 metros o 42,5 pies. Comenzando desde la caja de bateo detrás del plato de home, las bases están numeradas en sentido antihorario, como en el béisbol y el softball, primera, segunda y tercera base. El territorio válido tiene una forma cuadrada de 18 metros, unos 59 pies por lado. La zona de no-hit no forma parte del territorio válido. Es esta área marcada frente al plato. Para crear la zona de no-hit, simplemente dibujen una línea recta, comenzando de un punto a 4,5 metros, 15 pies del plato, en la línea de foul de la primera base hasta su punto equivalente en la línea de foul de la tercera base. En esta imagen verán otra línea dibujada a 3 metros, 10 pies, más cerca del plato. Esta zona de no-hit más pequeña se recomienda para partidos de sub-15. Como pueden ver en la imagen, la caja de bateo tiene una forma cuadrada de 3 metros o 10 pies por lados. Se encuentra fuera del territorio válido y está construido sobre la extensión de las dos líneas de foul que se cruzan en la esquina del plato. El plato, como pueden ver en negro aquí, tiene la misma forma que en el béisbol y el softball. Ahora echemos un vistazo a las bases. La forma y el tamaño ideales de todas las bases es un cuadro de 50 centímetros o 1,6 pies por lados. A diferencia del béisbol y del softball, las bases simplemente están marcadas en el suelo, con cinta o pintadas. No hay cojines físicos como en el béisbol y el softball. La primera base tiene el doble de ancho, como en el softball, para evitar colisiones. La jugada defensiva se realiza en la base en territorio válido, mientras que el bateador corredor tiene que tocar la base en territorio foul. El bateador, una vez que llega a la primera base a salvo, debe permanecer dentro del área denominada zona segura, que se extiende en territorio foul por 1,5 metros. El área segura aquí está indicada en negro. Si el bateador corredor, después de batear, está salvado en primera base, pero no logra mantener al menos un pie en la zona segura, puede ser puesto out con un toque. La altura ideal para las cercas de los jardines es de 1 metro o 100 centímetros como se indica en la diapositiva. Esta es la altura estándar para competiciones internacionales autorizadas. Sin embargo, cada organización puede decidir otras formas de limitar el campo de juego.
Pueden tener una cerca más alta o más baja. Pueden tener una pared donde la pelota siempre está en juego. O pueden tener una línea marcada en el suelo, y si la pelota pasa por encima de la línea, se aplican las reglas de juego. Lo mismo sucede en el béisbol y el softball. Los campos de juego o los estadios son diferentes y a veces se aplican reglas especiales. Terminado el campo, ahora miramos los preliminares del juego, comenzando con la pelota de Baseball Fight. Todas las competiciones de Baseball Fight sancionado se juegan con pelotas de Baseball Fight aprobadas por la WBSC. La WBSC tiene un programa de certificación en vigor con algunos productores de pelotas ya certificados en diferentes continentes. Antes de un juego, cada equipo debe presentar una tarjeta de alineación completa al oficial de mesa. Se debe presentar una tarjeta de alineación adicional al equipo oponente antes del comienzo del juego. La tarjeta de alineación enumera los 5 jugadores activos que batean del 1 al 5. El orden al bate se seguirá durante todo el juego a menos que un jugador sea sustituido. En ese caso, el sustituto ocupará el lugar del jugador reemplazado en el orden al bate. Un juego de Baseball Fight se compone de 5 entradas, al igual que el béisbol y el softball. Una entrada se completa cuando ambos equipos han tenido un turno al bate. En las competiciones importantes, los partidos se componen de series de al mejor de 3 juegos. En ese caso, el equipo que gane 2 juegos es el ganador del partido. El número de jugadores activos por equipo durante un juego es de 5 en todo momento. Si un equipo no puede cumplir con el número requerido de jugadores en el campo por lesiones o expulsión o cualquier razón, el equipo pierde y el juego o encuentro termina. El número máximo de jugadores en la lista es de 8, 5 en juego y 3 en reserva. En cualquier competición oficial de la WBSC habrá un roster de género mixto de 4+4, masculino y femenino. Todos los atletas deben estar registrados en la tarjeta de alineación con un número del 0 al 99, y ese número debe aparecer en la camiseta y ser claramente visible en todo momento. Las competiciones oficiales de Baseball Fight de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball serán mixtas. Los equipos deben tener un mínimo de 2 atletas por género en el campo en todo momento. En cuanto al atuendo, se recomienda un atuendo deportivo urbano genérico para jugar a Baseball Fight. Como con todas las demás competiciones oficiales de la WBSC, habrán unas normas para el uniforme. De hecho, existe un documento de regulaciones de torneo dedicado a la especificación del uniforme que proporciona mayor claridad. Si algunos jugadores requieren vendarse los dedos, eso debe ser anunciado y aprobado por los oficiales del juego antes del inicio de cada juego. El vendaje solo se permitirá si no mejora el rendimiento y solo se permiten rodilleras y coderas como equipo de protección. Esto concluye nuestra mirada a los preliminares del juego y ahora avanzaremos a las reglas. Al igual que en el béisbol y el softball, el equipo local comienza el juego a la defensa y el equipo visitante comienza a la ofensiva. El equipo defensivo necesita hacer 3 outs para pasar de la defensa a la ofensiva, y eso continúa durante todo el juego. El objetivo del equipo ofensivo es anotar carreras. Los 5 jugadores defensivos deben estar en territorio válido cuando se golpea la pelota. En esta imagen se muestra una formación defensiva típica. Dando la vuelta al cuadro de 1 a 3 tienen primera base, segunda base, jardinero, campo corto y tercera base. Sin embargo, esta es solo una formación estándar y la posición de los jugadores defensivos puede cambiar después de cada jugada. Pueden moverse en el territorio válido, donde quieran, de acuerdo con su estrategia. El equipo visitante comienza a la ofensiva, al bate. Sus bateadores aparecerán uno por uno, siguiendo el orden enviado antes del juego. Batear es una de las principales habilidades requeridas para el Baseball Fight. Y el juego comienza efectivamente con el primer batazo.
Antes de entrar en los detalles de esta parte fundamental del juego, echemos un vistazo a un batazo bueno. Esa es una técnica realmente buena. El bateador está cerca del suelo, suelta la bola, golpea. Ahora hablemos de bateo. El bateador puede comenzar su movimiento cuando está completamente en la caja de bateo. El bateador debe permanecer dentro de las líneas de la caja de bateo hasta que la bola golpeada abandone su mano. El jugador ofensivo debe levantar la mano que quiere usar para golpear la pelota cuando ingresa a la caja de bateo. La pelota debe golpearse con la palma o el puño. La bola golpeada debe tener suficiente impulso para alcanzarla cerca de los jardines. Básicamente no se puede tocarla, se tiene que intentar golpearla con fuerza. Si algún defensor toca una bola golpeada en territorio válido en cualquier momento antes que llegue a la valla del jardín, la bola se considera válida automáticamente y la jugada es activa. Esto se aplica a los toques voluntarios e involuntarios. Hasta la categoría sub-15, la bola golpeada debe tener suficiente impulso para llegar a los jardines, pasando la línea que conecta la primera, segunda y tercera base. Para que un batazo sea válido, la pelota no solo tiene que tener suficiente potencia para llegar a la cerca, sino que su primer rebote también debe ser en territorio válido, más allá de la línea marcada frente al home, la zona de no hit que hemos presentado anteriormente. Para las categorías sub-15 y menores, la línea está marcada a 3 metros. Para los jugadores mayores, está marcada a 4,5 metros. Los jugadores más jóvenes, sub-15 y menores, también tienen una segunda oportunidad si su primer hit es ilegal. Pero para las categorías superiores, los hits ilegales dan como resultado un out. En este video pueden ver un ejemplo perfecto de un batazo ilegal. La pelota claramente rebota en la zona de no hit. Una nota rápida aquí sobre cómo anotar carreras. Al igual que en el béisbol y el softball, una carrera, un punto, se anota cuando un jugador llega al plato habiendo pasado todas las bases durante una entrada ofensiva de su equipo. El jugador debe tocar la primera base, la segunda base, la tercera base y el plato de home en este orden, después de un hit o en el hit de un compañero. Por supuesto que deberá completar la trayectoria por las bases sin haber sido puesto out por una jugada defensiva o por conducta ilegal. Cambiando de tema, hablemos de outs. Ya sabemos que el equipo defensivo necesita eliminar a 3 oponentes, hacer 3 outs, en una entrada para así cambiar de turno y convertirse en el equipo ofensivo. Pero ¿cómo puede hacer out la defensa? Una forma es tocando la base a la que un corredor se ve obligado a correr mientras está en posición de la pelota. Esto se llama out forzado. Un jugador defensivo también puede atrapar una pelota golpeada antes de que toque el suelo. A esto se le llama out de un elevado. Un jugador defensivo también puede hacer un out al tocar a un corredor que no está en base. Llamamos etiquetar, tocar al corredor con la pelota en la mano. Otra forma de hacer un out es etiquetando al corredor en primera base. Esto sucede si un bateador llega quieto a la primera base, pero no permanece en el área segura y es tocado por un defensor mientras está fuera de ella. Este primer ejemplo muestra a un bateador eliminado porque pisó una de las líneas de la caja de bateo mientras golpeaba la pelota. No es mucho, solo la punta del pie derecho, pero es suficiente. En el siguiente ejemplo se elimina al corredor después de ser tocado por la bola golpeada. Aquí el bateador deja escapar la pelota en el intento de batear. Eso es un out. Abanicar y fallar en el béisbol es un strike. En Baseball Fight
es out. Aquí el bateador está out porque su bola golpeada va directamente a la cerca. Si la pelota hubiera rebotado o la defensa la hubiera tocado antes de que golpeara la cerca, habría estado en juego. Pero como se fue directo a la cerca, es un out. En este ejemplo, el bateador está out por batear sobre la cerca, fuera del campo de juego. Otra forma en que un jugador ofensivo, en este caso un corredor de base, puede eliminarse a sí mismo es saliendo de la base antes de que la pelota sea golpeada. El 7 se va antes de tiempo. Es out. Golpeando la pelota en territorio de foul. Si el primer rebote es en un territorio de foul, el bateador es out. El primer rebote aquí está claramente en el lado de foul de la primera línea de base. Siguiendo este último punto, vale la pena señalar una diferencia clave entre baseball fight, béisbol y softball. En el baseball fight solo importa el primer rebote. Se puede ver en este video cómo la pelota sale del territorio válido después del primer rebote. En béisbol y softball, la pelota debe permanecer dentro de las líneas de foul, al menos llegar entre la primera y la tercera base. De hecho, es un gran hit. Otras formas en que se puede descartar jugadores ofensivos incluyen fingir intencionalmente golpear la pelota, pasar a un compañero de equipo mientras corre la base, tener dos o más jugadores que terminan en la misma base. En este caso, el jugador detrás en el orden de bateo será puesto out. El corredor anterior se mantiene a salvo. Los corredores también deben hacer todo lo posible para evitar chocar con los defensores. Si un oficial de campo decide que un corredor pudo haber evitado una colisión, ese corredor será puesto out. También se puede registrar un out si un equipo no respeta el orden al bate, si batea fuera de turno. Si un equipo batea fuera de turno, es responsabilidad del equipo defensivo notificarlo a los oficiales del juego antes de que el siguiente bateador ingrese en la caja de bateo. Si no lo informan, los oficiales del juego no tomarán ninguna medida. Si la defensa reporta una infracción al orden de bateo, la jugada no cuenta. El bateador legítimo, el que se suponía que debía batear, será puesto out y el juego continuará con el siguiente jugador en el orden de bateo tomando su turno regular. Ahora veamos algunos escenarios de bola muerta. Si la pelota sale del campo después de un golpe válido y la defensa ya no puede jugarla, la pelota está muerta y el juego se detiene. Hay pocas formas en que esto pueda suceder, así que la analizaremos ahora. Si ningún defensor toca la pelota antes de que salga del campo, cada corredor simplemente avanza a la siguiente base. Entonces, en este caso, el bateador puede ir a primera base y todos los demás corredores en base avanzan la siguiente base. Aquí no se otorgan extra bases, pero como vimos en este ejemplo hace un momento, es una jugada ofensiva bateo bien ejecutado. En nuestro siguiente ejemplo, la pelota sale del campo después de haber tocado a un defensor en el intento de fildear. Nuevamente, en este caso, el bateador llega a primera base y todos los demás corredores avanzan a la siguiente base. No se otorga extra base. La bola también es muerta si un árbitro declara obstrucción. Si el oficial considera que el bateador corredor o cualquier corredor está obstruido mientras corre a la siguiente base, la bola es muerta y todos los corredores avanzan a las bases a las que hubieran llegado si no hubiera habido obstrucción. Si la pelota sale del campo debido a un error defensivo, un tiro fallado o una atrapada fallada, cada corredor recibe una base extra. El bateador va a segunda base, el corredor de primera va a la tercera y así sucesivamente. Es discreción del oficial de campo señalar un error y otorgar la base extra a la ofensiva. Ejemplo de error.
Hay una situación única en Baseball 5 que no puede suceder en el béisbol o el softball. Vale la pena mencionarla porque sucede con más frecuencia de lo que se imagina. En una situación con bases llenas y 2 outs, donde el corredor en la tercera base debe subir, según el orden de bateo, cada corredor avanza una base. El corredor de la tercera base entra para batear y un corredor emergente se coloca en la primera base. En equipos con solo 5 jugadores, el primer jugador llamado en esa entrada se convierte en el corredor emergente en primera base. Siempre se respetará el orden al bate. Aquí hay un ejemplo de una entrada que resulta con bases llenas y 2 outs sin jugadores disponibles en el banquillo. Ahora miramos la interferencia. Por supuesto, si uno de los oficiales del juego ve que un corredor ha interferido con el juego defensivo, el corredor será out. Miren el ejemplo. Un jugador puede solicitar tiempo cuando finaliza una jugada, pero la pelota sigue en juego hasta que el oficial del juego la conceda. El oficial del juego llamará el tiempo levantando sus manos solo cuando crea que el juego ha terminado. En este primer ejemplo se pidió tiempo y lo concedieron correctamente. En este segundo ejemplo, el juego seguía activo, pero los oficiales del juego concedieron tiempo de todos modos. Vean cómo hay un corredor rojo entre segunda y tercera. Normalmente, cuando los corredores están parados en las bases, el tiempo se puede reducir, pero con corredores entre bases, como es en este ejemplo, el juego debe continuar. Si hay un comportamiento antideportivo de cualquier miembro de la delegación, incluidos los jugadores, entrenadores y managers de equipo dentro o fuera del campo, y uno de los oficiales del juego lo ve o lo escucha, la persona responsable puede ser expulsada del juego. Durante los torneos también habrá una suspensión adicional de al menos un partido que se aplicará automáticamente. Cuando se trata de sustituciones, los equipos pueden realizar sustituciones tácticas o por lesiones. Las sustituciones tácticas solo se pueden hacer cuando el equipo cambia de ataque a defensa. Los jugadores de reserva pueden ingresar al juego solo una vez. Si son sustituidos, no pueden volver a entrar, mientras que un jugador titular puede volver a entrar al juego solo para recuperar su lugar original en el orden al bate. Las sustituciones por lesiones pueden tener lugar cuando un jugador sufre una lesión y por lo tanto pueden realizarse en cualquier momento en que ocurra una lesión. El jugador lesionado, una vez retirado, no puede volver a entrar. Si la lesión ocurre durante una serie al mejor de 3 juegos, el jugador lesionado estará fuera de toda la serie. Llegamos a una cuestión importante. ¿Cuándo termina el juego? Si al final de la quinta entrada un equipo ha anotado más carreras que el otro, entonces el juego termina y el equipo con más carreras es el ganador. Si el equipo local está por encima después de que el equipo visitante haya completado su quinta entrada ofensiva, el juego ha terminado y el equipo local gana. En los partidos jugados en una serie de 3 juegos, el equipo que gane 2 juegos es el ganador del partido. Un juego también termina si un equipo lidera por 15 carreras al final de la tercera entrada o por 10 carreras al final de la cuarta entrada. Si el equipo visitante construye una ventaja de 10 carreras o más durante la parte superior de la quinta entrada, el juego se completará con el equipo local todavía bateando en la parte inferior de la quinta. Si un juego está empatado después de 5 entradas, los equipos jugarán y completarán entradas adicionales hasta que un equipo anote más carreras que su oponente. La primera entrada extra comenzará con un corredor en primera base. La segunda entrada extra comenzará con los corredores en primera y en segunda base. Los corredores comenzarán en todas las bases desde la tercera entrada extra en adelante. Los corredores deben colocarse en base sin modificar el orden de bateo. ¡Felicidades! Acabas de completar todo el reglamento oficial de Baseball 5 WBSC. Gracias por su atención y esperamos poder brindarles más información sobre el Baseball 5 en el próximo módulo.